Si hay una palabra que define a este viaje es contrastes. Aquí atrás vemos un mercado tradicional rodeado de rascacielos y edificios supermodernos. La verdad es que durante todo este viaje hemos visto muchos tipos de contrastes diferentes. Ya estamos en Singapur y llueve del demonio. Es una locura cómo está cayendo aquí. A ver si para un poco para cuando salgamos del avión. En el bus vamos a cambiar de terminal para ir a la estación del MRT, donde cogeremos el tren para llegar a la zona donde tenemos el alojamiento. Estamos ya en la estación de tren MRT para ir al centro de Singapur y hace un calor del demonio. Hay muchísima humedad, además como está lloviendo la humedad pues que aún está más por encima de lo habitual, supongo. Así que tenemos que hacer un transbordo, caminar un poquito y llegar al hostel. Así que os vamos a ir contando y actualizando a medida que vayamos enseñando cositas. Está ahí tren. Todo de carajo, todo de... Primera impresión de Singapur no puede ser mejor. Paró de llover y mirad para aquí, qué bonito. Con el río, los edificios, el calorcillo, bueno. Ya dejamos las mochilas en el hostel y bueno, vinimos a dar un paseo y a comprar una tarjeta SIM para el teléfono de Coti. Y ahora nos venimos hacia este barrio porque los chicos que conocimos en fin de año, con Matuot, pues viven aquí. Uno de ellos nos recomendó un restaurante indio que está por ahí atrás, que se llama Thumbs Up. Y bueno, vamos a ir a cenar allí, que además son las 7 y pico de la tarde y estamos sin comer, estamos famélicos. Ahora hay esto pica. Bueno, ya estamos en el restaurante. Nos pedimos un biryani de cordero, que está súper mega delicioso. Unos tés iba a decir de ginebra, de jengibre, que también es recomendación de Linchón. Ya acabamos de cenar, que por cierto nos sobró un poquillo del Murtabak que no lo grabamos, nos lo enseñamos. Bueno, y paseando por aquí nos encontramos con esta calle que la cerraron ahora, que es peatonal, que está súper guay. Y además de fondo tenemos la mezquita que parece el palacio del sultán del padre de Yasmín. Y nada, pues paseamos, aquí hay un montón de restaurantes, de bares, de cositas, y al fondo de todo, como contraste, se ven los rascacielos con la iluminación. O sea, mola muchísimo. Mirad por qué calle os voy a llevar ahora mismo. Coti os la va a enseñar, yo solo voy a pasear. Estamos en Haji Lane, una zona de bares, tiendas y cultura urbana muy conocida en Singapur. En cuanto se pone el sol, empieza a llenarse de música y colores. Hay un gran ambiente que se estira hasta casi las 2 de la madrugada. Teniendo en cuenta que en estos bares se sirve alcohol, no está nada mal para un sitio tan poco permisivo como Singapur. Eso sí, solo para los que puedan permitirse pagar la cerveza, porque un artesanal vale entre 16 y 18 dólares. Que os ha molado, la verdad es que el ambiente que hay es muy guay. Así que acordaros, si venís a Singapur y queréis fiesta, veniros a esta calle tan chula. Vaya vistas más chulas aquí en la bahía. Regresamos al hostel paseando por Marina Bay y nos damos cuenta de lo impresionante que luce esta ciudad de noche. Además, los edificios gubernamentales están adornados con proyecciones en 3D, algo que nos resulta muy curioso y llamativo. Desconocemos si siempre luce así. Bueno, pues nos vamos a recoger ya en nada. Nuestro alojamiento está ahí detrás. Y bueno, el primer contacto con la ciudad fue alucinante. O sea, yo creo que me estoy enamorando de Singapur. Lástima de que sea una ciudad tan cara comparado con el resto de Asia, pero bueno, a ver, precios está a nivel de grandes ciudades de España. Y bueno, muchas ganas de que llegue mañana. Mañana aquí es el fin de año chino. Así que visitaremos el barrio chino y quedamos para cenar con unos amigos de aquí. Y quedamos para cenar con unos amigos. ¿Con unos o uno? Bueno, supongo que vendrá Chong y el colega. Bueno, quedamos mañana para cenar con unos amigos. No sabemos cuántos vendrán, pero despediremos bien el año chino. Esta de aquí es nuestra habitación. Como veis, es un cubículo, pero tiene de todo. Y luego también lo que mola mucho es que tienes este store que hace que tengas pues privacidad
Primer desayuno en Singapur. Yo soy feliz. ¿Desayuno qué? Desayuno comida. Soy feliz siendo pobre. Feliz siendo pobre. Comiendo restos de la cena de ayer. Y a Coti le encanta, como buenísimo. podéis ver. Pero mirad para aquí. Qué vistas tenemos. Bueno, hoy es nuestro primer día en Singapur. Esta noche es el último día del año chino, o sea, hoy celebraremos el fin de año. Y bueno, para eso ya nos dijeron que nos viniésemos a Chinatown. Esto de aquí es la entrada a Chinatown, así que vamos a recorrerlo porque estamos escuchando como tambores y ruidos y vamos a ver qué pasa, qué tienen montado por allí. Mirad qué murales tan bonitos, todo con temática china, tradicional china. Llegamos a Pagoda Street, que es la calle que nos recomendó nuestro amigo Chop, que aquí el día de hoy pues habrá mucho evento y mucho movimiento. Suponemos que empezará todo un poco más tarde, que ahora se ve todo así medio cerrado, pero bueno, vamos a dar un paseo por aquí y a descubrir qué cosas puede haber. Ya estamos en la calle peatonal, en la zona de bares y restaurantes, y ya vemos que por aquí ya hay mucha más cantidad de gente. Ahora sí llegamos al mercado chino. Esto es lo que más me gusta a mí. Oh, sorry. Para los que no lo sepáis, ahora 2023 es el año del conejo en China. Entonces prácticamente todo lo que venden son con figuritas de conejo. Si quieres comer barato en Singapur, tienes que acercarte a uno de estos mercados de comida, donde normalmente en estos sitios los hay distribuidos por varios puntos de la ciudad, cada uno con una temática diferente. Y son los sitios donde puedes encontrar los platos más económicos de la ciudad. Si estás en Singapur y no quieres gastar mucho de bolsillo en comida, acércate a uno de estos. Mirad qué chulada, cómo mezclan la arquitectura con la naturaleza, intentar poner el máximo verde posible, luego los detalles de decoración, como podéis ver aquí. La verdad es que es una maravilla. Chon, de aquí de Singapur, nos regala un paquetito con snacks y cositas por celebración del fin de año nuevo chino, año lunar, año del conejo. Esa, Conejo. Rabbit Year. Y vamos a ver qué es lo que trae. Wow. I have no idea what it is. No tengo idea de lo que es. Coconut sugar. Oh, Coco con coconut. azúcar. Wow. Oh. Huevo salteado con patatillas, galletitas de macadamia. Ole, Macadamia nuts, right? Yeah. ole. Wow. No, it's a red packet. So you put money inside and you give it to people as a gift for good luck over the new year. So I have to put money here for you. Las parejas jóvenes cuando se van a casar, por ejemplo, a unas parejas de larga duración, y te vienen y te dicen pues feliz año chino en este caso, pues por ejemplo tú le haces una ofrenda, pues metes aquí el dinerito como hacían tus abuelos Ah, y se lo entregas pues como una forma de agradecimiento y de felicitación de año nuevo. Muchas gracias. Thank you very much, Sean. I really appreciate it, and it's really good to let everyone understand how it works the new year here. Esto llegó a su fin. Nos vamos, nos despedimos de ellos. Hemos tenido una cena magnífica, lo hemos pasado genial. Una experiencia increíble desde Wombatot hasta Singapur. Y quién sabe, nos veremos el próximo fin de año, el año que viene, después de 2 fines de año. So, see you next year. Bye. pues nada, ya acabamos de cenar y bueno, nos vinimos a Chinatown. Venimos a ver si hace alguna celebración o algo especial, o por lo menos una fiesta un poquitín más grande de la que vimos, de la que vivimos en Vietnam. Nada, aquí podéis ver enfrente ya la entrada de Chinatown, esta casa castillo de Takeshi, como dice Coti, del humor amarillo, que la verdad así iluminada y demás llama muchísimo la atención. Están aquí detrás con un espectáculo así previo al final del año y acabamos de ver a los chicos de naranja que tengo detrás que llevan como una cabeza de dragón y llevan un bombo. Así que creemos que van a salir en plan haciendo el dragón y tocando el bombo. Y a ver si desde aquí podemos verlo bien y enseñároslo. Tengo aquí a la señora del lado que está muy curiosa mirando para mí.
Bueno, y aquí donde veis los farolillos tan bonitos del castillo de Takeshi, hay unas colas enormes para venir aquí y sacarse la foto con las manecillas. Coti hasta ahí así para yo salir en la foto. Las fotos que se hace la gente quedan muy chulas. ¿A dónde irán? Iremos a ver. A ¿Irán buscar a las encender bolas ahí de la dragón. pirotecnia? Cogimos un buen sitio para ver qué pasa. Efectivamente, lo que pasa es que va a haber una cuenta atrás de fin de año, pero justo en el momento más oportuno la cámara se queda sin memoria y nos quedamos sin poder grabar el espectáculo de luces. Empieza la lluvia. Todos a refugiarse. Llueve para, llueve para, llueve para. Además que ahora aquí dentro el aire acondicionado está Hace full. frío, sí. Entonces, si estás mojado, te vas a cagar en Cristo. Ya, es que ahí dentro ponen el aire acondicionado a tope y madre mía. Ahí se va la gente toda para adentro, en procesión. Venga, Coti con ellos. Vamos. Pues dimos con un buen refugio, para esta lluvia. Y encima podemos seguir caminando en la dirección que queremos. Sí. Singapur está perfectamente preparada para este tipo de situaciones, que se dan varias veces al día. Esa cúpula que veis ahí fuera es la tienda de Apple que está sobre el agua. Tras el pasillito este de atrás, que en teoría estamos pasando por debajo del agua, subimos a la superficie y ya estamos llegando a la cúpula, a la supercúpula de Apple. ¡Wow! 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 Es impresionante. Mirad la lluvia, ¿eh? Mirad para allí. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, por Dios! Bueno, ¡Qué bonito! ¿Qué? Vamos a cotillar un poquillo a ver qué cosas tienen de Apple o qué. Bueno, esto es para flipar. Mirar dentro del centro comercial, que se montaron aquí propio canal, con los barcos para navegar y luego el agua la recogen de la lluvia. Aquí en esta cúpula va cayendo el agua de lluvia y va entrando directamente hacia ahí. Desde ahí ya se distribuye y hacen los canales. Ya estamos en el Bay Garden. De noche parece como si estuvierais en la película de Avatar. La imagen que más se conoce de este sitio son estas setitas que por la noche se iluminan y es eso, y es que al final parece que estás en el bosque con los avatars. Un jalo, y el otro, una jaliña. Un jalo, una jaliña. Un papajalo y una papajaliña. Lo bueno de todo esto es que te puedes meter así por caminitos en medio de la jungla y puedes caminar perfectamente porque el caminito está muy bien hecho. ¡Ay, ay, ay, ay! Coti, tío. El tema es que lleva... me acabo de... El tema es que lleva todo el día en plan, llueve, cae diluvio tropical, universal, bla, bla, bla. Para un rato, vuelve a llover. te puedes meter debajo de una hoja de estas. Ah, puedo usarla de paraguas, ¿no? Una hoja de esas. El tema es que no debería arrancarlas, pero si encuentro alguna por el suelo, igual la uso de paraguas, para no mojar esta melenaza. Así ya no me mojo. Estas tortugas son como en las películas de los zombies, ¿sabes? Cuando veis en el cementerio que de repente sale una mano hacia arriba en la tierra. Aquí salen tortugas. Ya estamos en el bosque de Avatar, como le llamo yo, es el Super Tree, no sé qué, Forest. Y bueno, vamos a esperar a que anochezca un poco para ver cómo se iluminan y ver todo eso, que tiene que ser muy, muy, muy bonito. Normalmente, los adornos y espectáculos del fin de año chino se sitúan en Marina Bay, pero todavía, con los últimos coletazos del COVID, decidieron hacer algo más sencillo y ubicarlo en los jardines de la bahía. Todos los animales que hay aquí son los del calendario chino. El cerdo, el gallo, el conejo, la rata, el dragón, el tigre, todos. A las 7, o sea, dentro de 10 minutos, va a haber una lluvia de confeti. Estamos aquí esperando, son las 7 y 1 minuto y la puntualidad brilla por su ausencia. Parece que va a empezar. Son y 5, ¿eh? ¿Qué empieza? ¿Qué empieza? Ruidito, ay. Ahí empieza.
En serio, va a ser eso. ¿Estáis viéndolo? No, es que yo creo que ni siquiera lo podéis ver. No me lo puedo creer. Qué comedidos son. Bueno, ¿qué? Confetis, confetis. Ahí se ve un poco. Sale por la boca del peixe. Ahora no sale, ahora no se ve nada. Vaya decepción. Yo pensé que iba a estopar ahí un confeti a lo loco, que nos íbamos a llenar todos de confeti. Y para eso nos hacen esperar casi 10 minutos. Oye, qué preciosidad esto, ¿eh? Que empieza el espectáculo. A ver si este es un poco más impresionante que el del confeti, ¿no? Esperemos que sí. ¡Ole, ole, ole! ¡Se finí! ¡Qué bonito, por Dios! ¡Hala! Nos vamos a cenar, ¿no, Coti? Uy, que se ve muy grande. Hambre que me muero. Tenemos un hambre y buah, vamos a irnos al Indio otra vez. A zampar. Zampar. Rápido que vuela, me dice. Ya llegamos al restaurante y vamos a tomarnos el murtabak. Esta vez lo tomamos de cordero, la otra vez era de pollo, pero que va a estar súper mega rico. Y esto de aquí son desde... Bueno, lo dije otra vez. Eso no me sale en inglés. Ginger tea, jengibre. Té de jengibre con hielo. Y luego el curry para mojar el murtabak. Y aquí un pepino con, supongo que será salsa sweet chili. Pues nada, que aproveche, chicos. ¿Visteis alguna vez un carril bici dentro de un centro comercial? Ahí lo tenéis. Sí, esto es un centro comercial y este es el carril bici. Estoy flipando. En nuestra última noche en Singapur, decidimos hacer un esfuerzo para experimentar y enseñaros una de las piscinas más famosas del mundo. ¡Buah, es una puta pasada, eh! A esta parte de la azotea solo tienen acceso los huéspedes del Hotel Marina Bay. No queríamos perder la oportunidad de vivir esta experiencia tan única y espectacular. Ya va el Cotiño a chulearse con su piscina infinita. El efecto es increíble, tío. Ya, parece que te caes, ¿eh? Míralo. Y mirad que hay aquí abajo. Ahí es donde estuvimos ayer con el Luciferio. Bueno, ¿qué te parece esta experiencia? Es que me va a parecer horrible. Y esto sí es la popa del barco del Marina. El extremo más extremo, más extremo, más extremo. Y dices, que está muy mojado y apenas se ve. Ahí se ve guay el circuito. El circuito, sí. Ahí lo veis bien. El mejor murtabak del mundo. Súper sencillo. Y os juro que está exquisito. Lo hacen de pollo, lo hacen de cordero, lo hacen de sardina, de atún, de ternera y de ciervo. La masa, huevo, cebolla. En este caso creo que es, no sé qué carne será la que le puso. Y ala, listo. Y nada, aquí tenemos la cenita, el murtabak de pollo. Es mega gigante, este cuesta $14 singapureños. Y bueno, como es nuestra última cena en Singapur, pues si nos encanta, pues venimos aquí a aprovechar y a tomarlo. Coti, qué happy estás, ¿no? Buenísimo, delicioso, espléndido. Después de cenar, todavía nos daba tiempo a volver a disfrutar de la piscina. Pero esta vez Lau decidió subir vestida a la moda del hotel. La moda nocturna aquí en el Marina Bay es ir en bata a todas partes. Súper cómodo, ¿no? Síganos en las redes sociales. Para seguir viajando con nosotros, dale a like y suscríbete.